La ruta de la seda y el primer dios del cielo. Este fue el primer dios del cielo, adorado por el hombre del cielo en las diferentes partes donde se han encontrado esqueletos de hombre. No ningún Adán que proviene de ningún paraíso. Diferentes esqueletos en diferentes partes demuestran diferentes tipos de hombres en diferentes partes. Y aquí empezamos a distinguir las aves y la bestia del hombre cuando aparece, y así lo entendió en la política la cultura china. Por eso vamos a hablar de la ruta de la seda, que ya es antigua y vieja, y quizás aparece con los burócratas chinos, que eran como especie de filósofos que andaban de una parte para otra, y muchos países los acogieron como si fueran unos individuos que podían servir al Estado de diferentes partes. Y de esa manera también China influye en la cultura japonesa. Pero ¿cómo es eso, profesor? Sí, porque hoy en día se está hablando de que la ruta es la seda, pero es necesario que conozcamos qué es China, su cultura, su administración pública y sus condiciones sociales, porque estamos en un mundo en que hoy los utensilios sagrados de un templo del ayer, de la antigüedad, no los tocaba sino solamente el sacerdote. Hoy se ponen al servicio de paramilitares, se ponen al servicio de mafiosos, burócratas locales, para comprar votos y amarrarlos con la cuestión cristiana, que ya aparece después, y por eso tenemos que hablar de una edad media también en la China, muy diferente a la europea. Bueno, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, quiero comenzarles a decir que la ruta de la seda proviene desde la época en que algunos filósofos políticos chinos visitaban otros pueblos y estadistas, y quedaban encantados con ellos y hasta le colocaban puestos, y ahí empezaban ya ciertos intercambios comerciales debido a estos hombres. Pero vamos a meternos de lleno con lo que queremos explicar. Voy a comenzar con este día lunes 30, 2023 de octubre, para concluir mi diario pasado mañana o mañana que se termine el mes, y dar estas clases en tres o cuatro partes. Se conoce la ruta de la seda y el primer dios del cielo. Resulta que Oriente arde. Dice mi diario, se hizo la bandera negra islámica en la mezquita sagrada, que significa venganza. El mundo siempre ha estado con los oprimidos. Por eso es que Cuba y Colombia se pronuncian. Las elecciones colombianas tuvieron apenas un 2 o 3% de los habitantes en general de Colombia. La compra de votos campeó con los corruptos, y desde los púlpitos, que con el famoso cambio radical ya amarran los votos por miserablezas, mientras los mochileros reciben el triple de ganancia. Y así se volvió a triunfar nuevamente la corruptela, que tiene problemas aquí en Colombia, de tipo paramilitar, de tipo de mafia gubernamental, y así por el estilo. Este pueblo todavía un poco ignorante, analfabeta y hambriento, vimos cómo la corrupción disfrazadas con obras al poder no dio sino a los viciosos de plata y avaricia. La orden del presidente colombiano de recompensas para quien denuncie es muy débil y es muy fácil de violar. Debe dársele a las fuerzas militares y a la Policía Nacional, que todo el que tenga mochila, confiscársela y cogerse la plata para ello, para que vea que así se acaba esa cuestión. La ignorancia de gran masa necesitada hace que nuevamente llegan al poder los enemigos, y que con la cuestión de la ignominia, de gran cuestión de castrochavismo, pero que con el desempleo y miedo
a este catrochavismo, muchos se van en los brazos de las mafias paramilitares y las mafias burgomaestres que rigen a Barranquilla, a la costa atlántica y a varias partes. Entonces se colocaron nuevamente a los mafiosos y el pueblo corrupto fue el que triunfó en estas veladas. Y así podemos decir que solamente el orden y la policía, el orden del ejército, confiscando y capturando a los que reciben 4 o 5 veces lo que le dan a un parroquiano por su voto, podría acabarse esta cuestión. Sí, profesor, háblenos entonces qué es eso de lo que usted dice, que la seda, esa seda que es, profesor, una tela. Bueno, la seda ya dije que tiene sus inicios desde hace siglos, de hace tiempo, y que habían algunos hombres filofosfatos que andaban con diferentes estadistas y llegaban como si fueran sofistas de la época de Sócrates y hablaban y de ahí más o menos nació una administración pública en la China y que de ahí más o menos empiezan a tejer cuestiones comerciales y solamente así viendo las sociedades nómadas de Oriente podemos ver que el primer dios fue el cielo. En diferentes puntos, no en ningún paraíso terrenal, en diferentes puntos de la tierra, el hombre miraba hacia el cielo y el trueno, el relámpago y esa cuestión convirtió en las culturas orientales al cielo como el primer dios. Por lo tanto, nace la organización de un nuevo imperio y al nacer esto podemos ya nosotros determinar e irnos de que sí existe una administración pública en lo que se conoció como la administración pública, política y las condiciones sociales en la China, en donde hoy se habla de la ruta de la seda. Sí, profesor, díganos qué es eso de la ruta de la seda. Bueno, tenemos primero que todo que entender qué es la teoría política hasta el siglo III a.C. en la China. La organización política china estuvo influida en gran medida por el pensamiento filosófico. Sus corrientes y sus controversias eran inversas y la filosofía china desde sus mismos comienzos en los siglos VI y V estuvo muy condicionada por preocupaciones sociológicas y fue principalmente política en sus fines y problemas. Resulta muy difícil separar la política de la filosofía en la China. No podemos evitar cierto grado de repeticiones de cosas y de pensamientos. Por lo tanto, cabe, sin embargo, simplificar las cosas dejando por nuestra parte y como reseña de una filosofía china, la descripción de las teorías políticas que no ejercieron una considerable influencia ni en la historia del país ni en el desarrollo de sus instituciones. Por consiguiente, estamos hablando solamente de dos sistemas, el confucianismo Hu-Chia y el legalismo Fa-Chia en lengua china, que también tiene sus orígenes y nacimiento en cuanto a escritura y fonética, de la cual hablaremos cuando hablemos del origen de la lengua china. Por lo tanto, vamos a ver el pensamiento de Confucio, que está ya más o menos en el 551 al 470 y pico. Esta es una sociedad donde usted realmente está viendo que existe en esta época una estructura feudal que se desarrolla durante la decadencia del reino Zhou. Estos hombres a quienes se dirigió durante la decadencia de este reino, fueron a los caballeros Chun-Su, quienes aceptaron y aceptó la sociedad y dentro de ella trató de crear una política conservadora basada en altos módulos morales, porque el hombre debía actuar en sociedad, no en busca de un provecho individual, como sucede en esta cultura. Después que yo tenga plata, comida y todo, me interesa un pepino lo que me rodea. Esa es la diferencia entre el individualismo y el sistema económico cuando se habla de social, reformas sociales, socialismo y esas cosas. Entonces tenemos que esos 5 principios son los siguientes. Vamos a ver si aquí en Colombia lo tenemos y en el individualista mal llamado socialismo americano, que es un socialismo individualista, supracapitalista, de guerra. El socialismo no es de guerra y de ambición, saqueo y robo. Y unido con
el Israel capitalista, que también podemos ver esta cultura más adelante. La humanidad debía ser regida por 5 relaciones, nada más. Entre esas está el respeto entre padre e hijo, hijo y padre. El respeto entre gobernante y gobernado. Amor entre marido y mujer. Afecto entre hermanos. Del hermano mayor al hermano menor y del hermano menor a los mayores. Y lealtad entre los amigos. Por eso lo que sigue la política y la cultura china en sus relaciones políticas es la lealtad. Si un amor universal y sin una escala graduada de afecto y respeto, todo Estado se cae, porque en el Estado se basa en ella y representa un ente moral. En consecuencia, el gobernante debe ser un hombre moral y actuar conforme a una norma moral estricta, igualito aquí, metidos en crímenes, en paramilitarismo, en mafia, que la Merlano, que el otro, que la etcétera, etcétera. Y sin embargo, el individualismo y la avaricia y el vicio del dinero y el facilismo, que todo el mundo quiere ser millonario, pero nadie quiere sembrar la tierra, vemos que ha traído las grandes violencias en Colombia, estos sistemas que por eso digo siempre que están caducos. No lo puede comparar usted el partido político socialista de Biden, ni el de ninguna parte, con un sistema económico que va a dar más tarde los desarrollos a estos países que hoy hablan de la ruta de la seda, pero que ya eso proviene desde el ayer, y eso se lo voy a enseñar. Por lo tanto, tenemos una teoría política que se aplica al nuevo imperio chino, que fue fundado por el soberano de Qin en el 221 a.C. Aquí empieza a edificarse y conforme a esos principios legalistas y moralistas, que en realidad no fue más que la aplicación a todo el territorio chino de la organización que había sido la peculiaridad de Qin durante más de un siglo y le había dado la victoria sobre todos sus rivales. Y nace entonces la organización del nuevo imperio. Aquí el feudalismo fue totalmente abolido y otro tanto ocurrió con las autonomías locales, la aristocracia o lo que quedara de ella. Después de siglos de guerra y de las primeras deportaciones en masa del emperador, perdió todo su poder. El nuevo estado fue dividido en 36, luego en 40 provincias llamadas Shun, y estaban gobernadas por prefectos llamados shows, pero los reclutas locales tenían a su frente un general Wei que dependía directamente del gobierno central, y de aquí podemos deducir que la reacción de casi todas las clases de la población contra el gobierno de hierro y el exasperado centralismo de los Shun barrió a esta dinastía de corta vida y señaló un paso atrás en el camino hasta entonces seguido. El sistema legalista fue rechazado y el estigma unido a él como consecuencia de una asociación con el odiado régimen que impidió cualquier importante recuperación. Entonces él fallía, se consumió en la oscuridad y se extinguió en el curso del siglo II. Pero el hundimiento del legalismo no dio la victoria al confucianismo. El reinado de los primeros emperadores han representado el triunfo del empirismo sobre la teoría política doctrinaria. Por lo tanto, nace la política bajo los Han. Y esta política bajo los Han es de un feudalismo que había resurgido de la guerra civil del año 2007 al 2002. Y se presentó un renacimiento de las tradiciones de autonomía local, más que un desquite de la antigua clase gobernante. Y por el paso de esta China llegamos y vemos también, y lo vamos a ver a un Marco Polo, cómo llega a ser también un hombre en estas tierras de mucha importancia en la política internacional. Por lo tanto, vemos las condiciones sociales y vemos cómo las máquinas de guerra más pesadas eran los famosos arquebulistas, amartillados por medio de una cabrilla, y se mencionan de múltiples cuestiones y armas donde las flechas son de mucha importancia. Por ejemplo, cuando Shi Huang, que gobernó 210 a.C., y estas armas fueron perfeccionadas por Chu Tuclian en el 225 después de Cristo. Aquí se mencionan catapultas que funcionaban por medio de un pesado contrapeso. Las petrariers, que existieron desde la época de los estados guerreadores y fueron muy empleadas bajo la Qin, la Han y después, esas son dinastías, hasta hoy en día, que es un
a través del comunismo, uno de los imperios económicos poderosos y con unas armas sofisticadas que ponen a temblar a varios imperios al mismo tiempo. Continuaremos en el próximo para poder entender un poquito la ruta de la seda. Sí, profesor, porque yo creía que era Terlenca o era Apolo o era otra cosa, popelina, profesor, pero es seda, ¿verdad? Profesor, sí, con eso hacen corbata. Yo tengo corbata china de seda. Nos vemos en la próxima.